Seguimos nesta mañá de maio de Radio Culleredo. Acabamos de estrenar prácticamente o mes que se pasa enseguida, e a semana pasada iniciábamos unha pequena xeira de programas falando de consumo coa Federación Euroconsumo Galicia con Ana García Rodiño, relacionados co mundo de os alugueiros da vivenda, unha cuestión que non é estrictamente de consumo en moitos casos, pero en outros sí. A nosa experta, pois como todos os luns, nos trae unha serie de pinceladas básicas para que saibamos onde estamos, sobre todo a xente pois que están como inquilinos e inquilinas, como arrendatarios e arrendatarias, para non perder o norte de alguna forma. E como digo eu, estes consellos de consumo que tanta seguridade nos dan no día a día. Que tal, Ana? Moi bons días. Hola, moi buenos días. Aquí estamos, seguimos, ¿no? con el alquiler. O tema dos alugueiros, que no punto de información ao consumo e nas asociacións como na que está Ana García Rodiño nos preguntan moitas veces. Por eso facíamos o programa, decíamos a semana pasada, que un poquinho ben motivado tamén polas cuestións que máis vos fan, ¿no? Sí, que hay mucha duda, Hay mucha duda porque, bueno, que la verdad es que no hay dos contratos. Bueno, no es que no haya, iba a decir, no hay dos contratos de alquiler iguales. No, si están bien hechos no debería haber dos contratos de alquiler iguales, ¿no? Hay que respetar lo básico, es decir, el cuadro, el marco de un buen contrato de alquiler, pero después un buen contrato de alquiler sería un contrato que recogiese realmente pues las necesidades, ¿no? de las partes, sobre todo las del inquilino. Y tampoco puedo decir que no hay dos contratos iguales a la hora de que me preguntan dudas, porque por lo general tengo que ver ese contrato, no puedo responderle. Y mire, yo a la pregunta, y mire, y a mí me tienen que prorrogar, ¿me pueden prorrogar hasta cuándo puedo mantenerme yo con este contrato de alquiler? Y yo le digo, es que si no veo el contrato no le puedo responder. Y no le puedo responder porque partimos de que la normativa que regula los arrendamientos es una normativa que fue evolucionando. Partimos de una ley de arrendamientos urbanos del año 94 que fue sucesivamente modificándose. Partimos de leyes ya mucho más actuales, con reformas como hubo ahora con la Ley de Vivienda del año 23, con las modificaciones relativas a las actualizaciones de rentas que salen ya en unas resoluciones aparte. Es decir, es necesario ver la fecha del contrato. Vista la fecha del contrato, yo sí puedo decirles, pues mire, usted tiene derecho a más prórrogas, usted ya finalizó todas las prórrogas, ¿vale? Cambia, cada contrato cambia según sea un contrato. No es lo mismo un contrato de alquiler que se hace ahora que un contrato de alquiler de hace 8 años, por ejemplo. No tiene nada que ver, se le aplican leyes diferentes. En el capítulo anterior, el lunes anterior, sí que hablamos de los derechos y obligaciones de las partes, esos derechos y obligaciones ya tan conocidos. Cada uno tiene su parte de derecho y su parte de obligación en este tipo de relación legal. Hablábamos también de quién tiene la obligación de conservar esa vivienda en condiciones para que el inquilino pueda estar allí bien, es decir, esas condiciones de habitabilidad. Si nosotros alquilamos una propiedad, una vivienda, pues con muebles, con electrodomésticos, pues evidentemente el precio de nuestro alquiler engloba esos muebles, esos electrodomésticos, esas características del espacio en donde estamos, es decir, pues el aislamiento, en cierto modo también la parte estética, que también es importante. Por tanto, si nosotros eso todo lo tenemos contemplado en nuestro pago de nuestro alquiler, cuando las cosas no están en debida forma, tenemos que reclamarle al propietario que nos las ponga. Vamos a ver, con ejemplos nos vamos a explicar muchísimo mejor. Si yo alquilo con muebles, con electrodomésticos, si a mí me falla un electrodoméstico, evidentemente tendré que ver quién me va a abonar pues la reparación de ese electrodoméstico o la reposición de ese electrodoméstico. En ese caso nos vamos al sentido común, que es muy importante. Aparte de lo que pone el contrato, apliquemos el sentido común. Si el electrodoméstico se avería sin una causa imputable a nuestro uso, a nuestra conducta, porque nosotros pues conservamos, cuidamos perfectamente esa lavadora, esa nevera, si se rompen, si se deterioran, evidentemente no es nuestro problema. Cosa distinta es si nosotros por el mal uso, pues claro, andamos a golpes con los electrodomésticos, es lógico que si se rompen, el propietario nos diga que pues ese problema no es debido a un uso, un desgaste
o un problema del propio electrodoméstico, sino que es debido a un mal uso nuestro. Por lo tanto, él no nos lo va a reponer ni nos lo va a reparar. Ojo, por eso, que también aquí tenemos que ser muy precavidos. Y digo precavidos y me incluyo porque yo también vivo en una vivienda de alquiler. Entonces, las cosas hay que cuidarlas. Entramos en una vivienda y debemos cuidar, ¿no? Por norma general y ya por sentido común, que es tan importante hablar de él, pues hagamos un uso de la vivienda de la forma más correcta, como si efectivamente fuese nuestro la totalidad de la vivienda. Cuidemos las cosas. En caso de que no pueda ser así, porque no podamos cuidar más, y ese electrodoméstico, esos muebles se deterioran, se rompen, se estropean, bueno, pues hagamos una comunicación al propietario de una forma también formal, para que no haya después malos entendidos. O las cosas escritas quedan ahí para que todo el mundo las pueda reclamar o por lo menos comprobar. Bueno, para comprobar es muy importante y porque después se van a evitar muchos problemas. Yo veo problemas enormes a lo largo del tiempo. Enormes. Entonces, si vemos que está funcionando mal, vale, pues tengamos un poquito de, digamos, de visión, hagamos unas fotografías del electrodoméstico, comuniquémoselo al propietario cuanto antes. Incluso llamemos al propietario para que venga y que lo vea in situ en la vivienda, que vea cómo está, que vea que no funciona. Bueno, pues seamos precavidos y tomemos esas medidas que a la larga pues nos van a venir muy bien. Nos van a venir muy bien porque nos van a ayudar a que el propietario se vea en la obligación de reponérnosla, ¿no? Sin coste alguno en ese caso. Bueno, hablábamos de eso, también hablamos el otro día de las grandes reparaciones, cuando hay reparaciones que se refieren a lo que decimos, por ejemplo, a la parte de tener un ambiente, digamos, depurado, limpio, higiénico, sin ningún tipo de humedades, por ejemplo. Ya no quería decir la palabra moho porque me resuena, me parece que es algo que de verdad, que aunque pero se ve mucho... desgraciadamente algo que existe. Sí, es algo que existe, es algo que además nos puede afectar muchísimo la salud. Yo pienso en algunos casos y digo, bueno, no sé cómo pueden vivir en estas casas, en estas viviendas, y no cogen todos pues una enfermedad, porque realmente es así. Entonces, los propietarios tienen que saber que esa es una obligación suya. No pueden poner en alquiler viviendas en esas condiciones. No basta con un simple pintado, no. Hay que aislar, hay que dar las cosas de una debida manera. Esas reparaciones, si son reparaciones pequeñas, bueno, se pueden hacer a lo mejor sin ningún tipo de, digamos, de incomodidad para el inquilino. Se hacen a lo mejor en un par de días y punto. Lo que entrañan es te trastocan un mínimo, ¿no? Lo que es el funcionamiento normal de la familia. Pero cuando ya suponen, por ejemplo, que se tienen que marchar esas personas, ya están alcanzando, por ejemplo, más de 20 días, lo que es la reparación, esas actuaciones, pues lo normal es que se pacte. Bien, no vas a pagar este alquiler este mes, te vas a marchar, yo te voy a ayudar para que puedas pues alquilarte una habitación o, bueno, lo que tú consideres, ¿no? Llegar siempre a un pacto. Pero por escrito. Por escrito. Por escrito, por favor. Sí, por escrito, por favor. Pero sí, hoy hay muchísimos medios. Hoy tenemos medios de todos tipos. Tenemos por escrito que podemos escribirlo de puño y letra en un papel, firmándolo a ambas partes. Tenemos que valdría como prueba un correo electrónico. Unos mensajes de WhatsApp valdrían exactamente, tendrían igual de validez si ambas partes se lo comunican. O sea, yo creo que hay muchísimas maneras. Pero bueno, si lo hacemos así, hay que conservar también después esos medios de prueba. Y dicen, no, nos lo dijimos por WhatsApp, pero yo borré los WhatsApps, de nada sirve entonces. Por eso digo, si se hacen esas comunicaciones, conservemos, las imprimimos, las hacemos unos pantallazos y las archivamos. Bueno, es también un tema muy importante lo de la duración del contrato, que todo el mundo se pregunta, pero en realidad, ¿cuánto tiempo tengo yo para tener una tranquilidad cuando firmo un contrato de alquiler? Porque claro, todos los contratos que me ponen delante hablan de un año. Y es cierto, por regla general los contratos suelen ser de un año. Pero ¿qué pasa? ¿Es un año real el mínimo? Sí, el mínimo es un año. Pero la ley dice que se prorrogará automáticamente hasta 5. Si fuese una persona jurídica, no voy a hablar de personas jurídicas para no complicar más, sería más tiempo, serían 7 años. Pero en el caso de las personas físicas se prorroga hasta 5, siempre y cuando el propietario no necesite para él mismo o para un pariente suyo por consanguinidad o incluso al cónyuge suyo, aunque esté separado. Exactamente, y que acredite, demuestre que lo necesita con esa finalidad. Por eso,
casi podríamos decir que el plazo mínimo se extiende a 5 años sin necesidad de hacer nada. Es decir, son prórrogas automáticas. ¿Qué pasa cuando se llega a esos 5 años? Bueno, pues si nadie dice nada, el contrato se prorroga. ¿Y cuánto más se prorroga el contrato? Pues se prorroga 3 años más. Si nadie denuncia, nadie dice nada, si el propietario no quiere recuperar la propiedad, si el inquilino no se quiere marchar y ninguno de los dos rescinde el contrato, ese contrato queda prorrogado. A partir del 5.º año queda por 3 años más. Y tienen un plazo para avisar de que quieren cambiarlo, ¿no? También. Si hay alguna necesidad de hacer cambio, porque alguno de los dos quieren marcharse, marcharse el inquilino, el propietario quiere recuperar su propiedad, si se llega ya a los 5 años, tiene que hacer un preaviso, 30 días de antelación. El propietario tendrá que avisar para que el inquilino sepa, mire, usted le ha llegado la finalización de su contrato, finalizado las prórrogas, la prórroga hasta los 5 años. Ahora yo ya no quiero continuar con el alquiler, no quiero renovarle, ni cambiar el contrato, ni mucho menos. Lo que quiero es que se vaya. No tengo que alegar nada. Sí, quiero que se vaya, no tengo nada que alegar. Lo quiero poner, alquilárselo a otra persona. Vale, tengo que avisarlo, preavisarlo con 30 días para que se pueda organizar, evidentemente. Perdón, estoy diciéndolo mal. 30 días el inquilino, para cuando el inquilino no quiere continuar. 2 meses el propietario. Ya me parecía, ya estaba saltándome a mí la duda. Es muy poco tiempo, 30. Los 2 meses el propietario avisa al inquilino, mire, se terminaron los 5 años y si el inquilino a los 5 años tampoco le interesa continuar en esa vivienda, con 1 mes de antelación avisa al propietario. Si alguno de los dos pues no hace este preaviso, que es una condición indispensable, pues puede verse incurriendo en la obligación de tener que abonar, en un caso, ese alquiler o tener que indemnizar a la otra parte por los daños y perjuicios que le haya ocasionado todo esto. Llega a los 5 años, se puede prorrogar si ninguno de los dos quiere rescindir el contrato, terminarlo, se puede prorrogar automáticamente sin necesidad de renovar, de modificar ni de hacer nada si no quiere ninguno de los dos, 3 años más, de año en año hasta el tope de 3 años. Por lo tanto, lo normal es que si la relación arrendaticia va funcionando, pues se pueda mantener perfectamente hasta 8 años un contrato de alquiler. Eso sí, llegan los 8 años y termina. ¿Qué pasa? Hay que volver a rehacer el contrato, hay que revisar el contrato, volverlo a firmar. ¿Vale? Esto de las prórrogas que estoy explicando ahora es, ojo, que no es esto para todos los contratos de alquiler, porque hay contratos de hace años a los que a lo mejor las prórrogas no son las mismas que las que yo estoy diciendo, contratos más antiguos. Yo me estoy refiriendo a las prórrogas de los contratos que son posteriores al año 2017, que son de los contratos que me suelen preguntar, ¿eh? Pero si son anteriores, ya tenemos que buscar en la ley y ver qué ley se aplicaría, qué normativa, y ya hacer el estudio de una forma mucho más detallada. Yo a veces lamento mucho cuando llega el 8º año y me llaman por teléfono y me dicen, es que no me quiere renovar, o me quiere renovar y me quiere subir el precio una cantidad desbordada. Y yo digo, vale, pero es que está en su derecho. Está en su derecho, usted hable y a lo mejor de mutuo acuerdo convence a ese propietario para que le mantenga una cuota de alquiler parecida, un poquito subida, pero de manera moderada. Puede convencerlo si usted ha sido un buen inquilino que ha mantenido pues el piso en unas buenas condiciones, ha sido cumplidor también en la parte económica, pues a lo mejor no tiene inconveniente si lo va a seguir teniendo en el mercado inmobiliario para alquileres. Ese es el consejo que yo les puedo dar, pero si el propietario no quiere, llegado el 8º año, poco se puede hacer. Poco se puede hacer y hablo de forma también muy general. Muy general. ¿Por qué? Porque después vienen los casos ya de estudio. ¿Qué pasa cuando llega ya estos plazos y esas personas que llega el último año se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo? Eso ya es un caso para analizar. Hablamos de vulnerabilidad económica cuando esa persona pues no tiene unos ingresos, digamos, muy bollantes, ya le llegaría muy mucho, ya sería una parte muy elevada de su renta la que tendría que destinar al pago de ese alquiler. Tiene cargas a lo mejor familiares,
tiene otro tipo de problemas, en ese caso yo aconsejo siempre irse a aconsejar a los servicios sociales, porque son los servicios sociales los que pueden decirle qué puede hacer en ese caso. Si pueden darle algún tipo de bono, de ayuda, bono de vivienda, le mirarán, le estudiarán su situación y le podrán dar pues un consejo, porque de lo contrario, si no se marcha, si queda allí, lo habitual es que el propietario presente una demanda de desahucio por terminación del plazo contractual. Y después, bueno, ya la última pincelada que doy es qué pasa con los incrementos anuales. Sabemos que anualmente está previsto que el contrato de alquiler pueda ser revisado. El año 2023, la subida que puso de tope el gobierno era de un 2%. El año 2024 fue de un 3%. Y en el año 2025 salió un índice que se creó para establecer cuánto puede ser subido en ese contrato de alquiler como máximo. Entonces, que sepamos los inquilinos que cada año nuestro arrendador puede hacer uso de este derecho que tiene de incremento de la renta, siempre respetando esos topes legales. El tope legal de este año se utiliza una fórmula, es una fórmula matemática y ya nos calcula cuál sería el valor nuevo cada año de nuestro contrato de alquiler. Porque a vida sube en todos os sentidos, sí. Desgraciadamente os prezos suben e tamén para os donos das vivendas. Para tamén, bueno, se pusieron unos límites, porque antes se subirá de acuerdo al IPC, pero como el IPC se disparó en estos años atrás, pues se llegó a la conclusión de que lo que mejor sería es establecer unos porcentajes para un poco establecer también seguridad para las partes. Y es lo que digo, estos porcentajes, estas pequeñas subidas. También para esto nos pueden llamar y nosotros le revisamos y le vemos si está bien calculada la subida o no. Todo eso también es materia que nosotros le podemos ayudar a los consumidores. Ana García Rodiño, Federación Euroconsumo Galicia, falamos de consumo, aprendemos sobre consumo e nos sentimos máis seguros porque sabemos algo máis de consumo e máis protegidos, que é do que se trata. A semana que ven seguimos falando. Hombre, claro que seguimos hablando. Claro. Gracias por escucharnos, gracias.